Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy en Motorízate Turbo tenemos un programa muy ágil, con muchos vídeos y con imágenes realmente impactantes. Jaime Sornosa, muy buenos días. Buenos días. ¿Estás? Muy bien. Bien, muy bien, sí. Da gusto verte. Siempre igual. Da gusto verte. Hay que aguantar y resistir. Hay que aguantar. José Miguel Guantes, muy buenas. Hola, buenos días. A ti también se te ve muy bien. Sí. Todo hace muchas labores de jardinería. Y eso. Empecé ayer. Ahora que ha venido un poquito el buen tiempo y con todo el agua que hay y tal, pues hay que empezar a podar rosales en casa, pasar el cortacésped ahora cuando se pueda. Lavar el coche. Sí, que estuve en el circuito el otro día con Jaime y era un pantano. Bueno, no habíamos visto nunca tanta agua. Es verdad. En el circuito de Jaime, jamás. Ya le dije, digo, ahora pues echa unos patos ahí al badeo. El badeo tenía más de 2 metros de agua. Caramba. En una piscina y tienes muchísima agua. Sí. Y los obstáculos de lateral, el inclinado. Y ahí te ahogas. Por eso, hay unos patos que iban a quedar monísimos ahora, unos cisnes o algo así. Algo así. Oye, tenemos muchas cosas que contar y tenemos muchos vídeos que ver. Yo la verdad es que no sé casi ni por dónde empezar. ¿Os parece que empecemos con una vuelta al Imperio Verde y luego después hablamos Infierno Verde, perdón? Y luego después empezamos a hablar de Ford, de la mítica carrera de Le Mans, de Ford contra Ferrari. Vale, que lo empezamos el otro día y lo acabamos. Ya cerramos el capítulo de la biografía de los protagonistas de la mítica carrera de 1966 y sí, la cerramos con 2 personajes que he traído hoy, Pues su historia. Pues si os parece empezamos con esta vuelta al Imperio Verde, que así nos va a subir un poco la del infierno. Estoy empeñado. Así subimos un poquito la adrenalina y luego ya nos vamos a Le Mans. circuito de 27 kilómetros, el primer Nürburgring a bordo de un Porsche. Casi nada. Pues cuando quiera Claudia lo disfrutamos, ¿vale? Venga, vale. Claudia, cuando quieras. Okay, let's go. Let's go. Hi Kevin, how you doing? Oh, good. How do you feel? Yeah, great. Feel good? Perfect. How are you doing? Good. Good. Driving a Porsche the whole day on a notch type, so it could be worse. Yeah, I know. That's what I'm doing normally every day, or kind of. But Yeah. no, it's cool. Great. The conditions are very good. Oh, good. That's okay? Yeah. I'll sit right back. Do you know the track? No, first ever lap. Oh, nice. With you. Yeah. So you'll have some surprise. Yeah. you can Enjoy your time. You can drive how you like. That's okay? Yeah, perfect. Yeah. Thanks. Enjoy. Up. Then. Oh, good. Here we go. So you drive with everything off. I keep the TC on. Oh, okay. This is only ESC, so the control. Oh, yeah. Like ESP or depends the brands, but and the TC I keep it on. Okay. It saves a bit the rear tires. Oh yeah. Okay. Yeah. Good. You ready? Yeah.
favourite car? Yeah, street car, it's my favorite. But so far, I didn't try the GT2 RS. Okay, yeah. Unfortunately. So, I think this sounds better. Yeah, for sure. For sure. But yeah, thanks for organising it all. It was welcome. absolutely Thank you. amazing. Thank you. Perfect. Perfect. Feel good? Not yeah, sick, amazing. nothing? Yeah. Have you got Perfect. time for a quick photo? Yeah, sure. Yeah, thanks. Yeah. Apetece una vueltecilla, da envidia. Encima con un tío al lado que se lo conoce y te va cantando todas las curvas, metros de distancia, tal. Da gusto, Da gusto oírlo, escucharlo. Y luego lo que hablamos siempre, lo que hemos hablado cuando lo estábamos viendo nosotros, y es el sonido del coche. O sea, claro, si quitas el sonido a un coche, y más en competición, le quitas todo. Pues debe de ser, sí, porque es que el ruido, la parte de las sensaciones, la velocidad, o sea, son todos los sentidos lo que tienes ahí. Si le quitas el ruido de los petardeos, ¿verdad? Sí, Jaime sí. lo sabe mejor, que ha llevado coches Bueno, de cuando competición, reduces, las reducciones, las aceleraciones, todo eso es para, incluso para los espectadores. Claro. Nosotros hemos estado muchas veces, que te he comentado yo, Jaime, en el Valeo, de hace años, de los 80, mediados de los 80, y la pasada, cuando tú ves un coche pasar, le vienes escuchando de lejos, Sí. sabes cuándo está ¿Y reduciendo. qué cuándo coche acelera. es por el ruido? Muchas veces Ahí hasta- viene fulanito con el Mini o con el Porsche o con el Tali. Sí, Lo pillas. ahora las carreras estas que se hizo de la Fórmula E, casi un fracaso al final, económico y tal. Ahora nos vamos a pasar ahora a lo que hablábamos el otro día del X-Tren, del tema de los todoterrenos con Carlos Sainz, que ya hablamos, que empiezan al mes que viene. Y bueno, pues son carreras que están por el campo, tal, ahora con el tema este, pero de las emisiones y de todas estas cosas, que ya es el futuro, pero las auténticas carreras de coche, los motores V10 en Fórmula 1, el ruido era tan característico. Luego los V8, que yo he estado ya con ellos allí en Montmeló, que estuve y tal, era impresionante. Sin embargo, ahora ha perdido muchísimo los propios pilotos Sí, te lo dicen. de Fórmula 1 que han conducido, como Alonso, que ha llegado en competición los V10. Hamilton, con todos los campeonatos del mundo que tiene, no ha llegado a correr con los ha cogido y ya esto, pero no estaba no, en no la en Fórmula competición. 1 él como primera espada, por así decirlo, como primer piloto. Y lo dicen todo lo que lo han llevado, que el motor de los V10 y el ruido era por lo que estamos hablando. Era por eso. Bueno, nos vamos a Le Mans y seguimos con el enfrentamiento, con esa lucha que existía entre Ferrari y Ford. Y bueno, y tú lo cuentas cómo acaba el tema. Sí, bueno, la semana pasada ya hablamos de uno de los protagonistas principales, sobre todo de Carroll Shelby, que cuando por encargo de Henry Ford II cogió al Ford GT40 y lo llevó a la victoria, pero por supuesto no lo hizo él solo. Entonces vamos a cerrar hoy ya el capítulo de Le Mans 66 con dos de sus protagonistas. Sobre todo voy a empezar con uno que es un gran desconocido incluso para todo el mundo. Incluso Jaime hoy no sabía quién era, no se acordaba de Sí, no, porque es gente que siempre está entre bastidores, pero que aparte de él, vamos a hablar solo de él. Hoy vamos a hablar de Phil Remington, que era un ingeniero mecánico, pero incluso la gente de su equipo decía que no habían conocido a un ingeniero tan bueno y con tal capacidad de desarrollo y de creación. Es que tú fíjate que realmente se reconoce el trabajo a todo el equipo que hay detrás de un coche. Pero siempre es el piloto, no sé qué, pero de alguna forma los ingenieros, los mecánicos, que son artistas, ¿no? Efectivamente, es que Remington tenía un don para la mecánica. Ahora voy a hacer un resumen de un poco de su biografía. Y hay una película que se estrenó en 2019 que se llama Le Mans 66, que por cierto, de aquí lo digo, no la he visto, no la he yo visto. tampoco. Entonces, las cosas del cine, luego se cogen licencias para hacerlo más cinematográfico y tal, aunque la esencia creo que, porque he leído algo de la película, pero no he querido leer mucho sobre la película. Yo tengo el conocimiento, o me he interesado antes siempre de los hechos reales y de la prensa de la época, que he ido recopilando datos, pero desde hace años, no de ahora, de cómo fue el tema. Entonces, voy a hablar hoy de Remington, que era ingeniero mecánico, y de Ken Miles.
Venga. que era el piloto, que luego veremos, que también era Mecánico. Era mecánico. Mecánico. Sí, sí. Pero ha salido a la fama Ken Miles, más Sí. que como mecánico, como piloto. Como piloto. Entonces, por eso quería hacer yo mi pequeño homenaje hoy a Remington, que es gente que Que siempre pasa desapercibido. Pues vamos a conocerlo hoy un poco. Bien, bueno, pues Phil Remington nació en Santa Mónica, en California, en el año 1921. Estudió ingeniería y viene la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, en 1941 Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial después del bombardeo de Pearl Harbor y pues es movilizado, o no sé si iría voluntario, eso ya es indiferente, pero trabaja como ingeniero de vuelo, me parece que para la Armada, con bombarderos, con los B-24 Liberator. Bueno, termina la guerra, él sigue en el mundo de la ingeniería y por supuesto del motor, y las carreras que estaban muy de moda en Estados Unidos, de los lagos secos, de los lagos sí. salados y tal, por California, él era de Santa Mónica, californiano, y se dedicó ya no solo al tema de la carrera, sino también a la construcción y desarrollo de los coches de competición. Está en una empresa en la que él trabaja, pero bueno, se le da mal las cosas, van mal las cosas y se va a la quiebra. Entonces, en esa época, otra persona que vivía en California, que es el patrón de ellos, todos los une, es Carroll Shelby, que hablamos la semana pasada. Sí. Pues Carroll Shelby le ofrece trabajar con él. Vio el potencial tan maravilloso que tenía este señor de capacidades como mecánico, como ingeniero y como desarrollador de vehículos, y dice, pues este no se me escapa, este le ficho yo para la compañía. Entonces, tuvo la tarea casi imposible de desarrollar y mejorar el GT40 que Henry Ford pasó a Shelby, ¿no? Entonces, se puso a desarrollar el vehículo y tan solo le da 90 días para desarrollar el GT40 y hacer un coche ganador, campeón. Madre mía, Ser capaz de pues, enfrentar. en 3 meses, caramba. En 90 días, sí. He visto una imagen de la película de Sí, del 2019, 76, sí. y claro, el protagonismo ahí está en Carroll Shelby con Miles, en una de las escenas que le dice que le da 90 días. En realidad los 90 días, sí, se los dio al equipo entero, no solo, claro. pero que parece que se los da a Miles, que era también, bueno, eso ahora luego lo veremos con Miles. Pero bueno, él era el ingeniero mecánico del vehículo y bueno, le dan 90 días para hacer frente a los Ferraris y al desarrollo del GT40. Cuando llega a las manos de Phil, pues tenía problemas múltiples, como tengo aquí anotado, de sobrecalentamiento, también tenía problemas de suspensiones, bueno, varios problemas. El piloto que probaba el coche entonces era Bob Bondurant, este sí lo conocía, Jaime, este sí te sonaba, ¿verdad? Pues no estaba nada contento con la evolución del vehículo. Entonces habló con Remington y cambiaron la amortiguación. Empezaron a poner, pues mira, hazme de aquí y de allá. El otro empezó a desarrollar los cambios que le decían los pilotos de prueba y como tenía una mano excepcional, pues oye, cada cosa que iba tocando, oye, los pilotos cada vez que iba mejorando. oye, que esto va de maravilla, Bueno, llegamos ya a Le Mans en 1965 y los coches antes de la carrera, pues por una decisión técnica o no sé si de Ford o quién, ¿sí?, deciden cambiar los motores. Se decide cambiar el motor Shelby por uno nuevo. No olvidemos que Remington trabaja para Shelby, para Carroll Shelby. Pero bueno, pues yo creo que sería orden de Ford o de lo que fuera, que no estaría muy contento con los resultados. Diría, no, mira, ponemos motores nuevos y de Ford y ya está. Bueno, pues nada, cagada total, que fueron una fuente de problemas por las vibraciones, etcétera. El problema fue por unos tornillos que estaban sueltos, era el motor nuevo, tenían unos tornillos que estaban sueltos y al ser así, pues podrían haber ganado. Este coche de 1965 en Le Mans lo llevaba ya el que vamos a hablar después, ya lo llevaba Ken Miles. Bueno, como anécdota decir, la cantidad de dinero que puso Henry Ford fue casi limitado. Fijaros un detalle, no lo tengo aquí anotado, pero vamos, lo he visto en una entrevista. Lo que pasa es que he estado viendo entrevistas y cosas de estas y reportajes en inglés, pero subtitulados, porque ya sabes que yo de inglés no tengo ni idea. Subtitulado, pero me he comido muchas horas de programa. Y una de las anécdotas que cuentan gente del equipo de entonces era, fíjate el poderío que tenía económico, que en Le Mans
no lo tenía ni Ferrari, ¿eh? Ujú. Es que Es en otra los reportajes historia. que he visto está hablando el hijo de Ferrari, que es el vicepresidente de Ferrari, que estuvo en la época, de las vibraciones hacían fisuras en los parabrisas del coche. Pues claro, cuando yo allí, joder, al cambiar el motor, porque se rompían. Entonces, claro, eso tú imagínate, a más de 300 y pico kilómetros por hora puede ser Sí, sí, peligrosísimo, hombre. todo tiene que ser perfecto. Pues ni corto de perezoso, fíjate el despliegue que tuvo, que salieron de Detroit, llamada por teléfono, fletó un avión en el momento y trajeron 20 parabrisas alemanes. Ferrari, el hijo de Ferrari, ya es un señor mayor hoy en día, estaba diciendo, dice, es que cuando nosotros nos enteramos de eso, nosotros estamos en Europa, no podríamos haber hecho ese despliegue técnico, los medios eran ilimitados. Bueno, pues muy bien, pues ya como estamos hablando de que llega Le Mans 65, tiene el fiasco ese, de que tiene ese problema. El coche podía haber sido ganador, pero se tuvieron que retirar por el problema este que estamos De las comentando. vibraciones. Sí. Bueno, pues después del, entre comillas, fracaso, que fue un banco de pruebas excepcional para Remington y para el equipo Shelby y Ford en general, pues ya se empieza a trabajar y desarrollar la versión MK2 del GT40 con un motor más potente, si cabe. Este motor era el FE 427, que lo ponían en un banco de potencia, el motor, y aguantaba a 350-360 kilómetros por hora durante 24 horas, 30 horas, de manera constante, sin dar ni un solo problema. Entonces, al ver que tenía una fidelidad absoluta, sin embargo, el problema en que tenían, ya ven que dicen, bueno, ya tenemos el motor, ya hemos solventado el problema de calentamiento, hemos solventado el problema de las vibraciones, pero claro, ahora lidiaban con un problema muy, muy importante. Bueno. Recordemos que en la recta de Le Mans, Sí. y esto me acuerdo perfectamente del día que estuvimos con Emilio de Villota, nos contaba que llegaban ellos, pues Emilio corrió en Le Mans también, y nos contaba Emilio que cuando llegaban al final de recta, había una recta enorme en esos años, en los finales de los 60, principios de los 70, había una recta enorme en Le Mans, que llegaban a 400 kilómetros por hora. Joder. Entonces, el problema que tenían hombre, en el año 66 creo que estaban en 360, o ya las aerodinámicas pero avanzaban. el pararlo. Pero claro, el problema que tenían era un problema de sobrecalentamiento de frenos. Claro, el freno se debería de poner totalmente al rojo. Entonces, claro, Parar el coche. pues bueno, pues el problema de la temperatura tan elevada que alcanzaban al llegar a la curva de la final de la recta, esa enorme que digo que tenían, pues era el problema de que los materiales de la época pues no soportaban durante a lo mejor una vuelta o otra, pero si iban recalentando, perdían eficacia, llegaban al famoso fanning y claro, pues te quedabas sin freno. Bueno, ¿Cómo lo arreglaron? pues Remington hizo un genial rediseño del sistema, o sea, fíjate lo que hay que rediseñar, todo el sistema de frenos completo, que le permitiera hacer un cambio rápido del sistema de frenos durante un pit stop. Olvidemos que le habían dado 90 días, ¿eh? Sí, Para ya, hacer ya, un coche Sí, ganador. claro, es que van contra reloj, claro. Bueno, pues los compañeros y pilotos hablaban maravillas de él. Decían que era un gran genio que podía arreglarlo todo, e incluso decían que era el mejor mecánico que habían visto jamás en toda la historia. Pilotos de incluso la competencia. Después de trabajar con Carroll Shelby, trabajó en Holman y Modi, salen en los reportajes esta gente que he estado viendo yo, vinculados también con Ford. En esa época, en los que ganaron las 500 millas de Daytona, trabajó con la Fórmula 1, Fórmula 5000, Indy, etcétera. Con 90 años... Con 90 años. Con 90 años, o sea, ya pasamos, esa etapa ya pasa, ya este señor tiene 90 años, en este siglo ya 21, por supuesto. Trabajó con Nissan para construir el sistema de refrigeración del Delta Wing, que participó con poco éxito en Le Mans 2012. El 8 de febrero de 2013, a los 92 años, nos dejaba el gran ingeniero que debía ser el centro de atención y que está con todos los honores desde entonces en el Motorsport Hall of Fame of America. No, pero tú fíjate, con 90 años te contraten para estudiar. Con 91, tenía 91. Aquí ponía 90, pero si echamos las cuentas tenía 91. Da igual que te contrate O una sea, marca para que trabajes. Es que ten en cuenta que lo más importante dentro de un equipo de competición, si el piloto es muy bueno, pero no es capaz de expresar sus sensaciones al director del equipo o al responsable mecánico,
del equipo no hay conexión y la cosa no puede ir bien. Ahora, si el piloto es capaz de decirle qué es lo que siente en el coche, que hay que modificar y tal, y el jefe de mecánicos lo entiende y encima sabe del tema, lo aplica rápidamente, igual. Hablaban, yo he oído que Fernando Alonso era muy bueno en eso. Sí. Era muy bueno en transmitir las Sí, sensaciones sí. del coche. El primer curso que hizo Fernando Alonso con nosotros, con los Fórmula Ford en el Jarama, en la escuela de pilotos de Emilio Villota, dio unas cuantas vueltas al principio, después de toda la teórica y tal, le tomamos unos tiempos y paró en boxes y nos dijo, mira, yo creo que habría que meterle un par de puntos o 3 más a la barra estabilizadora trasera porque lo noto en las curvas. ¡Pum! El mecánico tiqui le subió los 3 puntos, salió y bajó 2 segundos en la vuelta rápida. Esa es la primera experiencia que tuvo Fernando Alonso sobre un monoplaza. Otro muy bueno. Anécdota importante y totalmente desconocida. Gracias. Otro muy bueno de español en de entender al coche y de ser parte de él es Carlos Sainz. Carlos Sainz, mira, yo conocía, porque era uno de los jefes que tenía allí, yo estaba en la sección de máquinas en la Escuela de Automóviles del Ejército del Aire, pues en la sección de al lado era la sección de inyección y carburación. El jefe de la sección era un subteniente que se llama Moratilla y había estado en el equipo de mecánico, en el equipo de Renault Competición cuando empezó Sainz. Y hablando con ellos, bueno, eran compañeros nuestros allí, me decía, joder, entonces Sainz estaba corriendo con Ford Cosworth. Con el Cosworth, con el Sierra Cosworth, porque bueno, ya eso te lo cuento luego fuera de cámara. Y nos decía un día Moratilla, decía, joder, es buenísimo este chaval que es Carlos, ya era campeón de rallies y tal, de España y tal, dice, este es buenísimo, dice, pero es que lo que más me sorprendía cuando estábamos en Renault con él, dice, te decía el tío, dice, tiene una fisura del turbo. O sea, sopla mal el turbo de no sé qué. Decías que no, joder, si parece que todo va bien. Bueno, desmontar el turbo, lo metían en el turbo, hacían la prueba, no sé si lo metían en algo. Oye, y tenía una pequeña fisura que perdía a lo mejor 0,1 bar, 0,2 bar. Dice, y el jodido, bueno, decía otra palabra, el cabrón, lo detecta. Claro. Eso bueno lo que dices tú, la unión entre el pilotaje y la mecánica. Eso es fundamental. Y ahora vamos a lo que estabas bien diciendo, Jaime, pero a la historia que estamos contando. Entonces, el equipo de Carroll Shelby era genial, porque como bien dice Jaime, Remington dominaba perfectamente la ingeniería y la mecánica, pero es que el fichaje que tenía también Shelby fue a Ken Miles. Ken Miles, que era, como dice Jaime, Ken Miles era uno de los pilotos de Ford, de los GT40. Bueno, era piloto de Shelby, porque ya estaba corriendo con Carroll Shelby, pilotaba los Mustang y eso. Luego vamos a ver una fotografía de un Mustang, de unas carreras que ganó. Y es que era también mecánico. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ken Miles, de su biografía. Pues bueno, este piloto que pudo tener la triple corona y por un capricho del jefe de Henry Ford II rozó la gloria por tan solo unos pocos metros. De ahí el título que hemos dicho de a 8 metros de la gloria, ¿no? Pues bien, Ken Miles nació el 1 de noviembre de 1918, era británico, era inglés, en Reino Unido. A los 15 años descubrió que se le daba muy bien la mecánica y que tenía mucho talento para ello, ¿no? Ya corrían motos, eran muy vivos en el tema de las competiciones, de todo. Bueno, pues dejó los estudios y se puso a trabajar de aprendiz en la Walsall Motors, que era una compañía británica que fabricaba vehículos. Él ya con 15, 16 años, él ya había estudiado algo, pero bueno, pues dijo, pues mira, vamos a aprender un oficio, que era como se decía muchísimo en esa época, pero desde abajo. Entonces fue de aprendiz. Entonces, bueno, pues él nació, como hemos dicho, en el 18, pues al poco tiempo, con 17, 18 años. Bueno, no, tenía ya 24 cuando estalló la guerra, o 22. Bueno, bien, pues estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él está ya en el ejército, o antes de estallar se mete en el ejército. Estuvo en una sección de carros de combate, como llamamos en España, ellos lo llaman tanques. Bueno, pues estuvo de tanquista, allí en una unidad mecanizada de carros, donde también tenía que utilizar constantemente sus conocimientos de mecánica, porque él llevaba los mantenimientos del vehículo, era cabo, llegó a cabo,
al principio en el ejército británico y llevaba el mantenimiento de sus carros de combate. Llegó a participar en el desembarco de Normandía. Como bien sabíamos, los otros dos protagonistas anteriores que hemos tenido, Carroll Shelby era piloto de aviación, instructor de bombarderos, por el problema congénito cardíaco que tenía, no pudo, sí, lo que hablamos. si os acordáis, no pudo participar activamente, pero sí, estuvo en la pomada, o sea, Bien. estuvo en primera línea de fuego, llegó a ser sargento jefe de comandante de carro y llegó a mandar una sección de carros de combate en el desembarco de Normandía. O sea, broma la justa, llevaban el mantenimiento, llevaba todo. Bueno, estuvo 7 años en el ejército británico y bueno, cuando finalizó la contienda, trabajó para varias compañías de automóviles y también pilotaban en carreras, cuyos coches modificaba y preparaba él personalmente. Era un claro ejemplo de que un monoplaza, por ejemplo, que instaló en un Cooper, instaló el motor y la caja de cambios de un Porsche 550 Spider. Qué bonito. Y competían pruebas nacionales en cualquier tipo de coche. Había entonces, no sé si os acordáis, cuando hemos hablado de otra gente que corría en entreguerras, la guerra de un parón a todo, por supuesto, se pararon las carreras, pues Europa tenía bastante, de lo que se pudo salvar de la guerra, tenía bastante remanente de coches de carreras antiguos, claro, de antes de la contienda, de finales de los 30 muchos y principios de los 40. Bueno, al principio de los 40 no había ninguno. Poco. Eran todos de finales de los 30. Y luego, pues, alguna evolución al terminar la contienda. Bueno, pues corrió en campeonatos en circuitos, ganaba en campeonatos de montaña, corrió, mira, con marcas tan míticas, con coches tan míticos como Bugatti, Alfa Romeo, Alvis, etcétera. Bueno, pues el mercado, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa está devastada. Los estadounidenses vienen con mucha pasta, empiezan a llevarse vehículos y emigra a Estados Unidos. Uno de sus amigos del AMG que estaban aquí le dicen: oye, vente para acá, que aquí hay trabajo, que esto es un mundo nuevo. En 1951 emigra a Los Ángeles para trabajar en la Wood Industries y correr con MG, en MGTD. Con este coche obtuvo un récord, el de obtener 14 veces seguidas, Jaime, la victoria en cilindrada inferior a los 1.500 centímetros cúbicos. 14 veces seguidas. Caray. Con un SC-CA. En el 55 hizo otro proyecto y participó, basado con el MG, con el que obtuvo la primera posición. En esta carrera debutó con su Porsche 356 Spider. No él. En esa carrera de 1955, el que llevaba el Porsche 356 Spider es un actor muy famoso que le conocía en esa época. Corrió James Dean. Ah, hombre, claro, fíjate. Al final, esa carrera la ganó Miles. Pero bueno, al final le descalificaron. Le descalificaron porque tenía los pasos de rueda, los aletines eran más anchos que los parachoques, que los siguientes años siguió diseñando y compitiendo con éxito, pues desde el 57 al 61 inclusive. Shelby le echó el ojo en esa época al principio y le fichó, no dejó pasar la oportunidad y lo fichó. Lo contrató, sabedor del gran talento que tenía como mecánico y piloto, pese a que Miles era famoso por ser... Miles tenía un carácter de 1000 demonios, o sea, no se dejaba dominar. Era insoportable. Sí, tenía mal genio. Y bueno, pues, pero era muy bueno, entonces Shelby lo fichó, ¿no? Así en 1963 pasó a ser piloto de prueba de Shelby. Bueno, pues corrió con el Cobra 289, con el Shelby Daytona, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford GT40, Victoria Fair, bueno, en febrero del 14. Ahí tenemos una foto de 1965 que corrió con uno de los coches de Shelby, que era el Mustang 350R. El volador. Que le llamaron el Mustang volador. Esa foto dio la vuelta al mundo. En el 65 quedó segundo en las 24 horas de Le Mans. No, perdón, de Daytona. Fue en Daytona, con un GT40. Que su copiloto era... Bueno, su compañero piloto, porque eran 24 horas, era Bruce McLaren. Con McLaren. En Le Mans debutó y, bueno, pues se tuvo que retirar en esa carrera, por lo que hemos dicho antes de los problemas que Remington luego solucionó de los tornillos y de los recalentamientos y tal. Bueno, pues ya llegamos a 1966. En 1966, aquí fue un figura el tío, porque ganó las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Sebring, que era una de las carreras más importantes del mundo, junto con
el sumo de todo era Le Mans. ¿no? Su compañero en esa época era Rudy. Y llevaba un Ford GT40 al MK2. En la 24 horas de Le Mans de ese año estableció la vuelta rápida de carrera y el récord de pista en ese momento. Ahí está. Tela. Ahí hizo una mala salida, porque no le cerraba la puerta. ¿Qué dices? Sí, no le cerraba la puerta. Entonces, es que, no sé si recordáis que en Le Mans los coches estaban aparcados enfrente, salían corriendo, entraban. La pista, sí. Entonces, Henry Ford II, como hubo algún problema, les dijo: los coches, os ponéis los cinturones de seguridad sí o sí, aunque tardéis 20 minutos en ponerlos, pero tenéis que salir seguros. Esta frase la he leído de una persona que sí conoces tú. Bueno, la he oído subtitulada porque no es inglés, que es Mario Andretti. Ah, sí. Mario Andretti lo comentaba eso, y Ford les dijo que aunque tardaran, bueno, los pilotos no hacían ni caso y salían. Pues bueno, no le cerraba la puerta. Entonces tuvo una pelea con la puerta tela y por eso hizo una mala salida. Pero bueno, en ese momento, bueno, hizo una mala salida, pero remontó y por la tarde ya era líder de la carrera con un fuerte ritmo, intercalando la posición con sus compañeros de equipo, que eran McLaren y Amo, y de Gurney, con el otro Ford GT40. Por la mañana, el Ford de Miles y Hall ya sacaba una vuelta de ventaja al segundo, a su compañero, que era a McLaren. Bueno, los GT40 eran imparables, iban en las tres posiciones, los Ferrari atrás. Así que Henry Ford II fue cuando se le ocurrió la genial idea de decir, sí, le dio orden a los jefes de equipo y le comunicó a Carroll Shelby, le dijo: mira, cuando vuelvan a repostar, le decís que quiero que entren los coches en formación. Sí. Entonces, pues nada, pues se le ocurrió la idea esa y tal. Carroll Shelby pensaba diciendo, no va a querer, pero bueno, pues nada, se lo tragó y bueno, pues cumplió las órdenes. Pues para poner el broche de oro, pues quería eso, ¿no? Entonces se lo dijeron a los pilotos y bueno, pues tuvo que levantar el pie, que le sacaba una vuelta a McLaren y nada, y así fue. Entonces, la diferencia con la que obligó a Miles a bajar el ritmo, pues le alcanzó lo siguiente, y efectivamente entraron los coches en paralelo. ¿Qué pasó? Que por una decisión técnica, ya lo sabían en Ford, que iba a perder la primera posición Ken Miles, que iba liderando toda la carrera. ¿Por qué? Porque es una carrera de tiempo. Entonces, el que más vueltas dé en las 24 horas, el que más metros recorra, pues en menos tiempo, pues se la lleva. Efectivamente, le dieron la victoria a Bruce. Este se pilló un cabreo de 3 pares de cojones, porque hubiera sido la primera persona en la historia en hacer la triple corona. Bueno, él siguió trabajando para Ford y para Shelby, y estaba evolucionando ya la nueva versión del MK4, del GT40 MK4, y en el circuito de pruebas que tenían ellos en California, a más de 300 kilómetros por hora, se estrella y se mata. Tenía casi 48 años, no lo llegó a cumplir, pero falleció el 17 de agosto de 1966. Qué pena. En trágicas circunstancias. Qué pena. Y con esta así acelerado al final, nos quedamos sin tiempo. Hemos acelerado porque vamos corriendo, qué pena. Es que esto de la radio es un problema, el tema del tiempo. Por cierto, tengo un mensaje para ti, Jaime, de Victoria Polo. Jaime, eres un gran campeón y muy buena persona. Algo podemos corroborar todos nosotros. Gracias. Ha estado interesantísimo, José Miguel. Muy interesante. Vamos de prisita. Vamos a ver ahora de una persona que tú conoces bastante bien, nosotros también. Vamos a hablar de Alicia Sornosa un momentito. Sí. Vamos a ponerles un vídeo del último libro que ha escrito. La semana que viene, no, la otra, estará aquí, estará ahí con nosotros y nos lo contará. Pero ahora de momento tenemos el vídeo que nos pone ahora mismo Claudia. Hola a todos. Hoy estoy súper contenta porque por fin sale a la venta mi último libro. Toda aventura comienza con un sí. Es un manual de viaje, es un libro lleno de anécdotas, es un compendio de los 10 años que llevo ya viajando por el mundo, de todas estas experiencias, y que espero que anime a más de uno a dar el último empujón para su gran viaje y a más de 2 y de 3 simplemente a salir a viajar. Y los que ya lo hacemos, bueno, pues que cojan un montón de trucos que hay aquí dentro para sus próximos viajes. ¿Cómo lo puedes conseguir? Muy fácil, solo tienes que meterte, por ejemplo, pedirlo en Amazon.
a partir de hoy, el día 15, y además os quiero pedir que cuantos más lo pidáis hoy, mejor, porque así Amazon me pone en sus algoritmos arriba del todo y se lo pondrá a todo el mundo que vaya por un vídeo, por un libro, se lo va a recomendar. Así que os pido que de hoy al miércoles pidáis, que prometo que haré un tour para firmarlos. El primero va a ser en Madrid, el día 4 de marzo en AFNAC por la tarde. Ya os seguiré avisando porque será un aforo muy limitado. Ya sabéis que con esto del COVID es lo que hay. Así que toda aventura comienza con un sí. Amazon, con poner Amazon Alicia Sornosa, ahí os sale. Ayudarme a que Amazon lo ponga así en lo más alto y gane un poquito de dinerito, que están las cosas muy chuchas. Muchas gracias. Bueno, pues desde aquí le deseamos a Alicia todo el éxito del mundo con este libro. Insisto, un libro que la semana que viene, no, la próxima, la tendremos. Como vamos muy deprisa. Primero vamos a ver un anuncio que le va a encantar. Hablamos siempre de coches, de cochazos, de cosas que se puede soñar con ello, pero no conseguir. Verán el que vamos a ponerle ahora. Es medio minutito de coche que le va a encantar. Y luego volvemos. Venga. El nuevo Biscooter comercial, primer vehículo nacional auténticamente utilitario, provisto de arranque eléctrico y manual, marcha atrás, de gran facilidad para el aparcamiento y maniobra, presentado en 3 versiones. Biscooter de 1 plaza y espacio útil para 250 kilos de carga, de 2 plazas y capacidad para 200 kilos de carga, o de 4 plazas, constituyendo un pequeño coche de turismo. El nuevo Biscooter comercial puede adquirirse mediante plazos de 2.000 pesetas mensuales. No me digáis que no es un juguetito, ¿eh? El Biscooter. Qué maravilla. Además, fíjate que este ya lo anunciaban con marcha atrás, porque el primero no tenía ni marcha atrás. No. Bueno, nos tenemos que ir. Vamos a renunciar a ese postre tan suculento que les habíamos prometido. Pero créanme, lo vamos a tener guardadito en la nevera para que la semana que viene esté perfecto. Y la semana que viene veremos ese fabuloso postre. Ahora nos tenemos que ir. Les vamos a dejar con el baúl de los recuerdos. En esta ocasión, clásicos deportivos del año 1977. ¿No? 97. 1997. Eso es. ¿Y qué vamos a ver? Adelantamos algo muy rapidito. Bueno, pues lo más importante, Alcañiz. La carrera de Alcañiz y luego veremos Calafate. Vale, pues les dejamos con ello. Jaime Sornosa, muchísimas gracias. José Miguel Gobante, ha sido un placer como siempre. Claudia, fenomenal. Y les dejamos con este vídeo. Luego, dentro de un ratito, cuando terminemos, volveremos. Entrevistaremos al presidente de la Federación Empresarial de Segovia. Veremos la situación actual y les contaremos también una detención de la Guardia Civil. Bueno, luego se lo contamos todos en el siguiente programa, ¿vale? Hasta dentro de un ratito, amigos. Cuando quieras, Claudia.
esta vida hay muy pocas cosas que con el paso del tiempo puedan mejorar. Quizá una de ellas sea el buen vino y la otra, el circuito de Alcañiz. Y dicho así puede parecer muy fuerte, pero lo cierto es que después de 30 años, el circuito Guadalope de Alcañiz no solo ha mejorado su pista, sino que continuamente recibe mejoras en su infraestructura que beneficia y mucho tanto a pilotos como a espectadores. Y dicho esto, pasemos a las carreras. Clásicos deportivos, Saxo, ZX, Campeonato de España de Turismos, amén del trofeo de la Federación Aragonesa, eran los ingredientes con los que contábamos para este fin de semana. Los clásicos contaban nada más y nada menos que con 28 coches inscritos y 28 se presentaron. Así veíamos en la nueva localización de los boxes, el Palacio de Exposiciones de Alcañiz, a la mayoría de los inscritos. Nadie había faltado, los minis de Rodolfo Molina y Miguel Basman estaban bajo techo, mientras que los de Simón Watson y Santiago Molinero quedaban al aire libre. Y más coches británicos, el Lotus Elan de Jorge Serra, atendido por Tony Racing, y el otro Lotus, el Europa, de Luis Villalba. En cuanto a los de origen alemán, había que contar con el Porsche 911 de Manolo González, junto al potente Capri de Diego Blanco. Los más normales de Rosillo y Montserrat, el pequeño pero siempre problemático NSU TT de Walter Furth, y los Porsches 914 de Amann y Marco, que junto con el 911 de Mariano Peleato eran los únicos representantes de la marca de Stuttgart. Por parte de BMW se alineaban un total de 7 BMWs 2002 Ti, los ya conocidos de Pierre Cassagne, Echegoyen, Sabater, Mateo, Molina, Valencia y Viso. Renault estaba presente con un Alpine y un R8 TS con motor de R5 Copa, con Torrens y Fillola como pilotos. Además de los SEAT de Barroso, que presentaba problemas para arrancar, estaban Clua y Arasa, pilotos no muy habituales en este campeonato. Los entrenamientos se disputaban sin una manga previa de entrenos libres, cosa que sí hubiera sido deseable, como ocurría con las demás carreras. En ellos, y en las pocas vueltas, un Alfa Romeo rompía su motor en una de las zonas más rápidas del circuito. El aceite derramado por la pista en la zona de frenada anterior al segundo puente dejaba los tiempos un poco trastornados, pero de todas formas podíamos ver a dos pilotos dando todo de sí. Estos eran Diego Blanco y Simón Watson. Rosillo entraba en los boxes, ahora situados junto a la curva del puente, y perdía mucho tiempo en salir debido al intenso tráfico en esta manga. Amann con su 914 se tocaba con el Alpine de Torrentes y también visitaba los boxes para retirar la chapa de las ruedas. Watson también paraba para buscar más potencia para su Mini, ya que le habían marcado que la vuelta rápida estaba en ese momento en manos de Diego Blanco. Villalba se tocaba con los guardarraíles al pisar el aceite derramado por el Alfa y se daba el banderazo de fin de entrenos, con el mejor crono ahora en posesión de Diego Blanco. Las condiciones que estaba la pista pues había sido bastante trabajoso, no solo por, como he dicho anteriormente, por la temperatura, sino además porque ha habido un Alfa Romeo que ha explotado el motor y ha dejado gran cantidad de aceite, y efectivamente en esas condiciones, con más de 300 a 400 metros de aceite en la pista, pues había que pasar con muchas precauciones. Aparte de eso, hay que reseñar la cantidad de tráfico y de número de participantes que ha habido en esta prueba, que ha sido de 29 vehículos. Efectivamente, con 29 vehículos en pista en un circuito como es este, tan estrecho, pues adelantar es bastante trabajoso. La carrera de los clásicos era la primera en celebrarse, y con la pista en excelentes condiciones eran el Capri de Diego Blanco y el Mini de Watson quienes ocupaban la primera línea de salida. Tras ellos se situaban Villalba con el Lotus Europa y Sabater con el BMW, seguidos por Jorge Serra y su Lotus, y González, que era el más rápido entre los Porsches. De arrancada, Blanco llegaba primero a final de recta, con Watson pegado a su paragolpes, y el paso por el llamado embudo se hacía sin que hubiera que lamentar ni chapa ni mecánica. Pero en la zona rápida del circuito, lógicamente, el Capri se separaba del resto, y al paso por la curva del Hospital, la de entrada recta, la diferencia
Parecía que la cabeza no iba a cambiar, pero Jorge Serra, que había fallado un cambio en la salida y se había atrasado un par de puestos, comenzaba una excelente remontada que demostraba la buena preparación tanto del equipo como del piloto y de la máquina. Hacia mitad de carrera, Blanco comenzaba a doblar a los participantes más lentos, lo que le impedía, dado el tamaño de su Capri y lo estrecho de esta pista, mantener el fuerte ritmo impuesto al principio. Esto beneficiaba a Simon Watson, que conduciendo el coche más pequeño de la carrera tenía mucho menos dificultades en los doblajes. Pero el Lotus de Serra no es mucho más grande que el Mini, y por eso alcanzaba al inglés y le adelantaba, lanzándose entonces a por el piloto del Capri. Rodolfo Molina tenía que retirarse para no dañar el motor de su Mini, que se había calentado más de lo normal. Tras ellos, el más rápido era Sabater, que con un excelente BMW 2002 Ti rodaba sin problemas a buen ritmo, lo que le supondría un cuarto puesto y unos puntos que lo mantienen también en el cuarto puesto de la clasificación general. González se retiraba y dejaba el puesto de primero entre los Porsches al 914 de Mariano Marco, que lograba terminar sin problemas en sexta posición por delante de Molinero, que no había querido arriesgar en este circuito que no es precisamente muy de su agrado. El momento había llegado. Serra atrapaba y le adelantaba sin encontrar resistencia. Era inevitable prepuesto también de la general y no arriesgar, ya que los neumáticos se estaban resintiendo del esfuerzo de las primeras vueltas y el Mini de Watson estaba justo detrás. La bandera de cuadros bajaba tras 12 vueltas de carrera con Serra en primer lugar, después de haber recuperado desde el octavo, rebajando el tiempo de entrenamientos en casi 7 segundos y haber marcado la vuelta rápida. Jordi Serra contestaba así a las preguntas que para Turbo le hacía su preparador Tony de Miguel. ¿Lo has tenido muy difícil, Jorge? Hombre, la verdad es que lo he tenido bastante complicado, porque aparte de que ayer en entrenos quedé el quinto, hoy a la salida se me ha enganchado el cambio de primera a segunda y me he retrasado un poco más todavía, con lo cual me parece que he salido el 7 o el 8. Entonces, claro, la remontada ha sido complicada en un circuito que bueno, que es difícil adelantar, ¿no? Y luego encima, a media carrera hemos empezado a encontrar doblados, con lo cual la cosa se ha complicado un poco más. Pero bueno, al final ha habido suerte, todo el mundo se ha comportado muy bien en la pista, que eso también es importante, y más en este circuito, y bueno, he conseguido llegar primero antes de acabar la carrera. ¿Qué tal te ha ido la carrera? La carrera ha sido bonita, al principio, me he encontrado en las 6 primeras vueltas, que he marchado bastante bien en cabeza, pero a partir de la sexta vuelta, ya debido al tráfico que ha habido de participación, como vosotros sabéis, ha habido 28 coches. Coincidiendo con las copas Citroën, la de clásicos deportivos o históricos, llegaba a Calafat con una inscripción que, si bien era inferior en número a la de Alcañiz, no lo era en calidad de máquina. Además de los minis de Watson y Molinero, veíamos al potente Capri de Diego Blanco y al rápido Lotus Europa de Villalba, al que unos fallos en su motor aconsejaban cambiar la inyección por carburación. La escuadra de BMW estaba representada por los veteranos 2002 de Sabater y Casagne, y lo que se esperaba por lo menos acabase la carrera. En el box de Fanini Racing estaban el Lotus de Serra, al que custodiaban su preparador Tony de Miguel, y Mariano Peleato, aquí en Calafat, de espectador. Juan José Rosillo y su Capri, y Ángel Banús y Manolo González de la Torre, los dos únicos Porsches presentes, completaban la lista de aspirantes a podium. En las primeras vueltas de entrenamientos cronometrados, Serra ya demostraba la agilidad y rapidez de su Elan, logrando el mejor tiempo, dejando a Blanco a más de 1 segundo de diferencia. Watson era tercero, aunque a más de 1,5 segundos del Capri, lo que en principio dejaba algo más tranquilo a Blanco.
Banús, por su parte, estaba ya bajando tiempos cuando su 911 comenzaba a inundarse de humo y tenía que parar inmediatamente en boxes. Cuando estaba calentando la rueda, empezó a echar bastante humo, tuve que parar porque estaba que me intoxicaba de la cantidad de humo que echaba. Abrimos el motor y al parecer ha sido el retén del cigüeñal. Lo hemos reparado, hemos puesto uno nuevo y a ver si hay suerte en la carrera. Ya el domingo, y tras una excelente arrancada, el Capri de Blanco llegaba primero a la curva de final de recta, con Serra y Watson pegados a su trasera. Banús se hacía con el quinto puesto por detrás del BMW de Sabater y el resto de pilotos pasaban por el embudo sin mayores complicaciones. Pero la siguiente vuelta el Lotus de Serra ocupaba ya el primer lugar. Blanco era ahora acosado de cerca por el Mini de Watson, que en las primeras vueltas debía intentar el todo por el todo para adelantar al Capri, cosa que no lograría. Ángel Banús había conseguido imponer su Porsche al BMW de Sabater y González se había acercado más al pelotón de cabeza. En la curva parabólica de la central nuclear, Villalba adelantaba a Sabater y lanzaba ahora su Lotus a la caza del Porsche de Banús. De momento parecía que esta iba a ser la clasificación definitiva, ya que las distancias entre los primeros eran notables, pero Villalba alcanzaba a Banús, quien, recordando su avería de entrenamientos, decidía no forzar y dejar paso libre al Lotus. Manolo González se las tenía que ver con Pierre Casani, a quien conseguiría adelantar, lanzándose entonces a por el otro BMW, el de Sabater. Más atrás, Mollinedo se veía bloqueado entre los BMW de Molina y Valencia, que rodaban a velocidades similares a las del Mini, algo más rápidos en recta, pero más lentos en curvas, con lo que se mantenían las posiciones. Serra seguiría ya sin problemas de primero hasta el paso por meta, pues la distancia que mediaba entre él y el Capri de Diego era al menos tranquilizante para el del Lotus. Watson ya se había dado por rendido y no intentaba alcanzar al Ford, sino más bien mantener su tercera posición, que según el reglamento le daba más puntos que al Capri. Aunque este fuera segundo, Banús tenía que retirarse de nuevo mientras que Villalba alcanzaba a Watson, aunque en el intento forzaba demasiado su Lotus y tenía que retirarse. González protagonizaba un trompo al final de recta y era adelantado por Casani, quien vueltas más tarde rompía en el mismo sitio y quedaba ya fuera de combate, mientras que el del Porsche llegaría quinto a la meta. Sin más incidentes, se daba el banderazo de honor para Serra, que se apuntaba de esta forma su segunda victoria en lo que va de temporada, aunque el liderato de momento sigue siendo para Simón Watson con su Mini, seguido de Blanco y su Capri. Aunque parecía que la victoria del Lotus había sido coser y cantar, Serra no estaba muy de acuerdo. No, lo que pasa es que la verdad es que al principio al final patinaba bastante la pista y me ha costado un poco coger el ritmo. Al principio me costaba bajar el tiempo, pero bueno, he ido cogiendo ritmo y conseguido mantener la distancia y al final he Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.